Muchos ven el celibato como una simple tradición, una regla de la Iglesia que se podría cambiar con una firma. Pero, ¿y si te dijera que es mucho más que eso? Que es un eco del amor exclusivo y total de Cristo por su Iglesia, hecho visible en la vida de un hombre. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a hablar de un tema que genera pasiones, preguntas y muchos mitos: el celibato sacerdotal. Es sin duda una de las características más distintivas y para el mundo más incomprensibles del sacerdocio católico en el rito latino. Y las preguntas son honestas y merecen respuestas honestas. ¿Por qué la Iglesia pide a sus sacerdotes este sacrificio tan grande? ¿Es bíblico? ¿Ha sido siempre así? ¿No sería mejor que se casaran? Hoy vamos a abordar estas preguntas no con eslóganes, sino con un viaje a través de la historia, de la teología y del significado espiritual profundo de esta disciplina. Y para enriquecer nuestra perspectiva, incluso miraremos más allá de nuestras fronteras, a cómo otras grandes tradiciones religiosas, como la Iglesia Ortodoxa y el budismo, entienden la renuncia por un ideal superior. Quédense conmigo, porque para entender el celibato no hay que mirarlo como una prohibición, sino como una invitación radical al amor. Primero, desmontemos un mito histórico, la idea de que el celibato fue un invento de la Edad Media. La verdad es mucho más antigua y orgánica. Vayamos a las fuentes. El modelo perfecto de todo sacerdocio es Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, y él fue célibe. Eligió una vida de total disponibilidad para el Padre y de entrega total a su misión por la humanidad. Su corazón no estaba dividido. Luego tenemos el consejo de San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde alaba la virginidad y el celibato como un estado que permite servir al Señor con un corazón indiviso, libre de las legítimas preocupaciones del mundo. Así que, desde el principio, la Escritura presenta el celibato como un camino de gran valor, un don para el reino de los cielos, como dijo el propio Jesús. Pero Padre, dirán, los apóstoles eran casados. Sí, es cierto, muchos lo eran, incluyendo a Pedro. La Iglesia nunca lo ha negado. En los primeros siglos se ordenaban hombres casados. Sin embargo, lo que a menudo se olvida es que desde muy temprano, ya en el siglo IV, encontramos en concilios como el de Elvira en España la exigencia de la continencia para los clérigos, es decir, que los obispos, sacerdotes y diáconos, incluso los que habían estado casados, se abstuvieran de la vida marital después de la ordenación. El espíritu del celibato, la idea de una dedicación total y de una cierta separación sagrada, estaba presente desde el principio. Esta disciplina fue creciendo y consolidándose a lo largo de los siglos, hasta que en los concilios de Letrán en el siglo Thuotz, la Iglesia latina, viendo los enormes frutos espirituales, la estableció como un requisito para la ordenación. No fue una invención de la noche a la mañana, sino la maduración de una semilla plantada por el propio Cristo y regada por los apóstoles. Ahora, enfrentemos los mitos y las preguntas difíciles de hoy. Algunos dicen que el celibato es antinatural o psicológicamente dañino. Ciertamente es un sacrificio, un desafío a nuestra naturaleza. Pero la fe cristiana entera se basa en la idea de que la gracia perfecciona la naturaleza, no la anula. Para un hombre llamado por Dios a este don, el celibato no es una represión, sino una liberación para amar de una manera diferente, más amplia. Otros, con mucho dolor, conectan el celibato con la crisis de los abusos. Y aquí debemos ser muy claros y sensibles. El abuso es un crimen horrible y un pecado devastador, cometido por una ínfima minoría de clérigos. Pero los estudios sociológicos y psicológicos no han encontrado una relación causal directa entre el celibato y el abuso. De hecho, la gran mayoría de los abusos en la sociedad ocurren dentro del círculo familiar por personas casadas. Vincular ambos es un error lógico y una injusticia para la abrumadora mayoría de sacerdotes fieles. Finalmente, está el mito de que, si se casaran, habría más vocaciones. Esto suena lógico, pero la realidad es más compleja. Muchas denominaciones protestantes con clero casado están sufriendo crisis vocacionales iguales o peores que las nuestras. La raíz de la crisis de vocaciones no es el celibato, sino la crisis de fe en la sociedad secular. Dejando los mitos atrás, entremos en el corazón, en el porqué espiritual. ¿Cuál es el tesoro que la Iglesia ve en el celibato? Yo veo tres razones profundas. La primera es la configuración con Cristo. El sacerdote en la misa actúa en la persona de Cristo, esposo de la Iglesia. El celibato es un signo vivo y permanente de esta identidad.
El sacerdote renuncia a ser esposo de una mujer para poder ser, de una manera más visible y radical, un icono de Cristo que se entrega totalmente a su única esposa, la Iglesia. Su cuerpo y su vida se convierten en un testimonio de este amor nupcial. La segunda razón es la paternidad espiritual universal. El celibato no es una renuncia a la paternidad, es una renuncia a la paternidad biológica para abrazar una paternidad espiritual sin límites. El corazón de un sacerdote, al no estar dividido por un amor conyugal particular, se libera para ser padre de todos. Padre del niño en el bautismo, del joven en la catequesis, de la pareja en el matrimonio, del enfermo en el hospital, del anciano en su soledad. Su disponibilidad es total, su familia es la parroquia entera. Y la tercera razón es que el celibato es un signo del cielo. Jesús nos enseñó que en la vida eterna no nos casaremos, sino que seremos como ángeles. El matrimonio es un bien inmenso, pero es un bien de este mundo. El celibato es un testimonio profético, una flecha que apunta a nuestra verdadera patria. La vida del sacerdote célibe le dice al mundo: no pongan su corazón definitivo en las cosas de esta tierra, por muy buenas que sean. Están hechos para un amor más grande, para una unión eterna, para las bodas del Cordero en el cielo. Esta idea de la renuncia por un bien superior no es exclusiva del catolicismo. Si miramos a otras grandes tradiciones, vemos ecos de esta verdad. En las iglesias ortodoxas, por ejemplo, tienen una disciplina diferente. Los sacerdotes pueden ser hombres que ya estaban casados antes de la ordenación. Sin embargo, los obispos, que son los pastores con la plenitud del sacerdocio, son elegidos exclusivamente entre los monjes célibes. Esto nos muestra que incluso en una tradición con clero casado, existe un reconocimiento profundo del valor especial y la idoneidad del celibato para el liderazgo espiritual más alto. Si miramos al budismo, los monjes también practican el celibato de manera rigurosa. Para ellos, es un camino de desapego de los deseos mundanos para alcanzar la iluminación y el nirvana. Es una renuncia para vaciarse. Y aquí vemos la diferencia hermosa con el celibato cristiano. El nuestro no es principalmente una renuncia para vaciarse, sino una renuncia para llenarse de un amor diferente. El sacerdote no renuncia al amor, renuncia a un tipo de amor para abrazar otro, un amor personal y total por Cristo, y en él por cada alma que se le ha confiado. Y aquí llegamos al clímax. Después de ver la historia, la teología y las comparaciones, la verdad más profunda es esta. El celibato para la Iglesia no es principalmente una ley o una regla, es un don, un carisma, un regalo que el Espíritu Santo le da a ciertos hombres. No es algo que uno logra con su propia fuerza de voluntad, es una gracia que se recibe con humildad y que se vive con una dependencia constante de Dios. No es una carga que la Iglesia impone, sino un tesoro que la Iglesia propone a aquellos que son llamados a amar de esta manera radical. No es una pregunta sobre lo que el sacerdote pierde, es una pregunta sobre el modo en que es llamado a amar. Hemos explorado muchos ángulos de este tema y me gustaría saber tu opinión. Abajo, en la pestaña de comunidad o en un comentario fijado, encontrarás una encuesta. La pregunta es simple: ¿crees que el celibato debería ser opcional? ¿Sí o no? No hay respuesta correcta o incorrecta en la encuesta, solo un deseo de escuchar tu sentir después de esta reflexión. En conclusión, el celibato sacerdotal es una disciplina llena de una profunda sabiduría bíblica, histórica y espiritual. Es un signo del amor indiviso de Cristo, una fuente de fecundidad pastoral y una ventana al cielo. Es sin duda un camino difícil y contracultural. Por eso la próxima vez que veas a un sacerdote, no lo veas como un hombre solitario o reprimido. Míralo como un hombre que con todas sus fragilidades intenta cada día vivir un misterio de amor total. Y reza por él. Reza por todos los sacerdotes, para que vivan su celibato con alegría, con fidelidad y con un corazón lleno del único amor que nunca defrauda, el amor de Jesucristo. Si esta reflexión sobre el corazón del sacerdote te ha conmovido y quieres entender más sobre el sacramento que define su vida y su identidad, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el misterio y el poder del sacramento del orden sacerdotal.